El apóstol dice, pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor de Cristo. Está usando un lenguaje comercial. Lo que para mí era ganancia, lo que antes yo era, lo he considerado como pérdida por el amor de Cristo. Y el versículo 8 se expande aún más y dice, y más aún, considero todas las cosas como pérdida, oiga las palabras que usa acá, por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús. Considero todas las cosas como pérdidas por el sublime o por el excelso valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por medio del cual, como dicen algunas subversiones, lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es el testimonio de un hombre que vivió los últimos años de su vida en el ministerio del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Y lo hizo con honra y con honor, aún estando en la cárcel, pronunció tan bonitas palabras. El sublime valor de conocer a nuestro Señor Jesucristo. El privilegio de conocerle, les dije que se llamaba el tema. Voy a contar algo. En tiempo de los zares en Rusia, había un joven inteligente que llegó a tener mucha responsabilidad en el ejército ruso. Y se le confiaron muchas cosas que solamente se les confiaban a las personas importantes en Rusia. Se le confió mucho dinero también. Y el joven, como cualquier joven, pudiera haber dicho, voy a tomar algo de dinero y luego mañana lo repongo. Y vivía una vida desordenada. Tenía un cargo muy importante en el ejército, era general a su corta edad. Él era amigo del zar. Y por eso se le había confiado tanta responsabilidad. Y se le había dado el permiso de que hiciera uso de los recursos del gobierno. Y en eso de ir agarrando y mañana ponerlo y nunca lo ponía, vivió una vida de despilfarro económicamente. Un día estaba en el campamento con su ejército cuando le llegó una noticia que en 15 días iba a ser auditado. Se sorprendió, no esperaba que él fuera auditado. Y una noche antes de acostarse abrió los libros y puso a ver cuánto él debía al gobierno. Y al ver la enorme cantidad de dinero que él le debía al gobierno, tomó una pistola y decidió matarse, morir. Él escribió una nota que decía, ¿cuánta deuda? ¿Quién podrá pagarla? Y decidió tomar una arma y matarse. Pero antes de dispararse, con la arma en la mano, agarró una botella de vodka y empezó a tomarse unos tragos. Y por cosas del destino se quedó dormido con la arma en la mano. Esa noche el zar llegó al campamento a visitarlo y vio una luz encendida en aquella choza. Se dirigió hacia esa carpa de campo y ahí estaba su amigo con una arma bien apuñalada, dormido. Pero el zar vio la nota que decía, ¿cuánta deuda? ¿Quién podrá pagarla? Y el zar escribió bajo la nota, yo la pagaré. Y firmó el zar de Rusia. Cuando él despertó en la mañana muy asustado y vio la nota que había escrito y lo que estaba abajo de la nota, entendió que su amigo había llegado a visitarlo y él ni cuenta se había dado. Pero para su sorpresa decía, yo la pagaré, y firma el zar. Si hay algo sublime y bondadoso que tú deberías de conocer de mi Señor Jesucristo, es que Él ha pagado por todos nuestros pecados. Y por eso dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo como pérdida, todo lo tengo por basura,
por el sublime valor de conocer a mi Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a la iglesia de Ágape, que le dé prosperidad, que le dé abundancia y riqueza espiritual, que pueda crecer en el 2024. Hay un año delante de nosotros y como cada año trae sus retos, yo espero que ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su vida espiritual crezca y dé mucho fruto. Hay un versículo bien importante en San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17 y el versículo 3. Jesucristo estaba orando en el capítulo 17 del libro de San Juan. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Después de tomar la cena, después de levantarse, Jesús se dirigió hacia el monte e hizo una oración. Dice, después de hablar estas cosas, Jesús se levantó los ojos al cielo y oró diciendo, en el versículo 1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Y desde ahí del lugar donde estaba, desde el Getsemaní, en el versículo 2 dice, ya que le has dado el poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y Él pronuncia estas palabras, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Jesucristo y en conocer a Dios, al único Dios verdadero. Estudiando el versículo, yo me puse a pensar de esta manera. Bien pudiéramos sustituir la palabra conocimiento por adoración, pero no fue así como Jesucristo la dijo. Bien pudiéramos decir, y esta es la vida eterna, que te adoren a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero Jesucristo usó la palabra conocimiento, porque para adorar a alguien, que ese alguien es Dios el Padre, se necesita conocer de Él. No te manda la palabra de Dios que vayas y te arrodilles delante de un extraño. Te manda que vayas y te arrodilles delante de un Dios que se ha dado a conocer a través de la palabra. Cuando tú conoces el sublime amor de Dios, el Padre manifestado en su Hijo, ese amor te arrastra, si así lo quieres llamar, te lleva a adorarle y a darle gracias por todo lo que eres, lo que tienes y lo que hasta aquí has vivido. Es ese amor. El evangelio no es un evangelio de miedo. El evangelio no es un evangelio de decir, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno, ya vas a morir y retorcerte por la eternidad. Y a causa de ese miedo tú vengas delante de Dios y le adores. El adorador verdadero es aquel que se acerca a Dios por amor. Así es de que ese es mi deseo esta mañana, que tú te hayas acercado a Dios por amor a su conocimiento que tienes de Él. Lo conoces, sabes que te ama, sabes lo que Cristo hizo por ti y vienes y le adoras. En cierta ocasión llegó un joven y le dijo, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primer y mayor mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la Biblia. La base fundamental por la cual está sentada la palabra de Dios es el amor. El amor es el principio del gobierno de Dios.
El amor es el carácter de Dios. De hecho, la Biblia dice, Dios es amor. Así es de que Dios no se esfuerza por ser amor. Él es amor. Y ese amor es el que Él ha reflejado. El apóstol dice, por el sublime conocimiento de conocer a Cristo Jesús. Yo sé que conocemos a Cristo Jesús, pero ¿cuánto conoces tú de Cristo Jesús? Y para el que es visita, ¿te gustaría conocer hoy a Cristo Jesús? ¿Cuánto conoces de nuestro Señor Jesucristo? En cierta ocasión estaba Jesucristo en casa de Zaqueo y algunos criticaban porque Zaqueo era un hombre pecador. Y dice, mira cómo se sienta y come con los borrachos, con los pecadores, porque Zaqueo era publicano. Y Jesús en casa de Zaqueo dijo, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esa es la misión de Cristo, buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el que se encarga de decirte a tu corazón cuando tú estás perdido. Y cuando tú tienes necesidad, sientes necesidad de encontrarte con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Hay una necesidad o un vacío que no puede ser sustentada con nada más, sino únicamente con el amor de Dios. Los cristianos somos bastante llorones. Cuando ese amor es derramado sobre tu corazón, lo primero que haces es chillar. Lloras. Yo he llorado muchas veces. Cuando el amor de Dios se te es derramado sobre este vaso, tú lloras. Porque te haces bien chiquitito, bien esponjita, bien bofito, diríamos. Y sientes lo insignificante que eres delante de un Dios tan poderoso. Acepta a Cristo Jesús. La fe viene por el oír, dice la palabra, y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el punto importante del conocimiento que tengas de mi Señor Jesucristo. Probablemente tengas muchos proyectos para tu vida, pero dentro de esos proyectos la base de ellos será la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro de tu vida. Tú te mueves por medio de la palabra de Dios. De Jesucristo se escribió que sus respuestas siempre fueron, escrito está. Cuando llegaban delante de Jesús, Él preguntaba, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo está escrito? Todo circulaba alrededor de la palabra. Así es de que la palabra es la que te enseña ese enorme conocimiento que tienes hoy de Cristo Jesús. Y el que aún todavía no le tiene, haga planes para conocer la palabra de Dios. Haga planes. Y diga, voy a conocer a Dios por medio de su palabra. Y empiece a conocerlo. Lo cierto es que Cristo murió para salvación de todos. Hay algo más importante, no más importante, sino igualmente de importante que este conocimiento, que Cristo Jesús está en los cielos e intercede por cada uno de nosotros. ¿Crees esto? Amén. Porque te es muy importante creerlo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque en la vida cristiana vas a cometer muchos errores. ¿Cuál es la sensación que sientes después de un gran largo día de trabajo y haberte bañado? ¿Qué sensación tienes? ¿Una sensación de frescura? ¿Una sensación de vida? Te sientes alegre y contento. Pero si de seguido después de haberte bañado, te ensucias por A o B motivo, ya que tengas que ir a limpiar la nieve, ya que tengas que hacer un trabajo de emergencia y te ensucias, tú desearías otra vez volverte a bañar, pero ya no hay agua en la regadera. Tú te quedarías mal con esa suciedad que traes. Necesitas agua, más agua para poder limpiarte. La gracia de mi Señor Jesucristo se imparte desde los cielos para perdonar
a aquel que una vez fue perdonado, pero que por un motivo cayó en desobediencia, para que pueda nuevamente ser restituido al reino de Dios. Y gracias a esa misericordia es que yo estoy aquí con ustedes hoy. Porque yo conocí a mi Señor Jesús hace 25 años, pero en mi andar con Cristo Jesús, quiero decirles que ha tenido muchos altibajos mi propio andar, pero por la obra misericordiosa que Cristo Jesús hace por mí desde los cielos, una obra intercesora en el cual Él se presenta delante del Padre y agarra mis oraciones, las oraciones de mi arrepentimiento, y las presenta delante de Dios para que yo nuevamente sea perdonado. Rogad para que vuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida, dijo Cristo Jesús. Vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y en el versículo 4 hasta el 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. En esto usted entiende que lo que Jesucristo está hablando es acerca de una verdadera relación. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama, como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Jesús toma la metáfora de una vid, de una planta de uvas. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como una rama no puede llevar uvas si no permanece a la vid, tampoco vosotros podéis tener una vida cristiana saludable si no permaneces en Cristo Jesús. La rama está ligada al tronco, el tronco a su vez a las raíces. La raíz es Cristo. No puedes tener una vida saludable, una savia que corra por ti, una savia espiritual que corra por ti y que te dé vida espiritual, a menos que estés unido a la vid. Y esa vid, dice él, soy yo, es Cristo Jesús, la vid verdadera. Y si no es así, dice, tu vida no va a llevar fruto, tu vida cristiana no va a tener fruto. Vas a llevar una vida de religiosidad, una vida de que vienes al sábado, regresas cada sábado a la iglesia, pero no tienes actividad en tu vida cristiana. Tu vida no va en crecimiento. Tú conoces a Cristo Jesús hoy y naces como niño en el reino de Dios. Pero la gracia de Jesucristo te lleva al conocimiento y al crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual que recibes en su gracia es la que te invita a participar de esa gracia y al mismo tiempo ser bendición para los demás. Eso es la gracia de Cristo. Tus frutos son bendición para los demás. Una pregunta. ¿Qué árbol se sirve de sus propios frutos? ¿Para qué son los frutos? ¿Para que el árbol se los come o para que el árbol se alimente? ¿Para qué son los frutos del árbol de mangos? Para que otro se los coma. ¿La vid se sirve de sus uvas? No toques mis uvas porque me sirven para mi crecimiento, para que mis raíces estén saludables. ¿Para qué son las uvas? ¿Para el beneficio de quién? De los demás. Los frutos suyos no son para su propio egoísmo, sino para el servicio de los demás. Ese es un principio cristiano que se debe de poner en práctica. Mi, eso no. Yo, eso no. Dijo un ateo, hay 3 personas importantes en tu vida, yo y siempre yo. Pero él es ateo. Usted es conocedor de la gracia de mi Señor Jesucristo, y el principio de esta gracia es el principio de dar. Es más bienaventurado dar, dijo, que recibir. Ese principio es el que se encuentra en la misma naturaleza. La lluvia cae, nacen las plantas, brota la hierba, los árboles se sirven de ella, dan sus frutos para el servicio de los demás, las plantas van creciendo, los animales comen de esas plantas y todo es dar y dar. Los animales engordan a causa de esas plantas, luego después esos animales les sirven de comida a otros animales. Lamentablemente la naturaleza es así, pero el principio mismo es de ir dando y dando.
Ese es el principio del cielo. Así es de que como los árboles no se pueden servir de sus propios frutos, sino es para dar, ese es el principio del verdadero cristiano, dar. Pero si tú no estás unido a Cristo, tú no tienes nada que dar. Esa es la cuestión. Si tú no estás unido a Cristo, tú no tienes nada que dar. En el versículo 4, el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no poquito, sino mucho. El permanecer en Cristo nos traerá como resultado mucho fruto. Porque separados de mí, dijo Cristo Jesús, nada podés hacer. Se acercan a mí y dice, hermano, yo llevo tiempos en la vida cristiana, pero hasta aquí ha sido una vida de lucha con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, que en el trabajo. Yo de la vida cristiana pocas cosas buenas tengo que decir, dice. ¿No será que a lo que ella le está llamando vida cristiana aún todavía no se le pudiera llamar así? ¿Aún todavía no tiene una relación con Cristo Jesús? Porque las pruebas te van a venir aún estando con Cristo Jesús. Pero hay una diferencia en la forma como tú las enfrentas. La diferencia es la capacidad que tú tienes en dormirte en medio de la tormenta o en estar preocupado que te vas a ahogar. En eso consiste la diferencia. El hombre en Cristo enfrenta la responsabilidad, enfrenta las adversidades, las vicisitudes de la vida con confianza, con fe. No ve el presente, la oscuridad que tiene. Él ve la luz después del túnel y está confiado en que las cosas saldrán mucho mejor de lo que ahorita es. Dios está contigo en medio de la prueba. Tú estás confiado. A ti no te va a pasar nada. Con respecto a la justificación por la fe, Juan Wesley dice que venía para Estados Unidos y en el camino el barco parecía que se iba a hundir. Habían hermanos en el barco de Alemania, Wesley es de Inglaterra, y Wesley estaba preocupado porque creía que no iba a llegar a Estados Unidos. John Wesley, fundador de la iglesia metodista, gran predicador, no había comprendido mucho lo que era la justificación por la fe, que el hombre es perdonado por la fe en Cristo Jesús únicamente. Pero en el barco venían unos alemanes que ellos, a causa de las predicaciones de Lutero, habían entendido claramente que el hombre es justo por la fe sin las obras de la ley. Saben que la predicación de Lutero se basó en eso. ¿Por qué se basó en eso? Porque la iglesia de la época, la iglesia popular de la época, te hacía pagar por tus pecados. Me robé una gallina, 200 chelines, o como quiera que se llamara la moneda de allá en esos tiempos. Abofeteé a fulano, 300 chelines. Violé, maté, tantos y perdonado. Hasta se firmaban cartas de perdón o certificados de perdón. Y contra eso fue lo que se levantó Lutero. No, dijo, ustedes sacerdotes no pueden estar dando cartas de perdón a cambio de dinero. Esa doctrina se le llamaba indulgencias. El hombre es perdonado por fe solamente. Pues en el barco venían unos hombres que entendían muy bien el perdón por medio de la fe. Y dice John Wesley, que se acercó a ellos y les dijo, oigan, yo a ustedes no los veo tan preocupados. ¿Por qué será que ustedes no están preocupados si parece que nos vamos a hundir? Y dijo uno de ellos, dice, confía, y ni sus niños tampoco los veo escandalizados, dijo John. Y dijo, no, dijo, es que nosotros creemos que hemos sido perdonados en Cristo. Para nosotros el morir es ganancia. Y dijo, ¿qué sabe esta familia que yo no sé? Dijo John Wesley. ¿Por qué ellos tienen tanta confianza? Confianza que yo aún todavía no tengo. He ahí la confianza de sentirse perdonado. Que aunque la tormenta pareciera que te va a envolver, tú no te preocupas.
Tú sabes que estás en las manos de Dios y que la muerte es nada más un sueño, algo pasajero, que el poder de Dios manifestado en Cristo te levantará de los muertos, aún estés en medio del mar, aún estés donde quiera que hayas muerto, aún los pedazos hayan sido dispersados por bombas, Dios te levantará de donde quiera que tú estés. Esa confianza te la da solamente el Evangelio, solamente la palabra de Dios, y para aquellos que la hayan leído y entendido de esa manera, son bienaventurados acá sobre la tierra. Sonrían, no estén tan preocupados. La gracia de Cristo Jesús ha traído vida eterna a ustedes. Vida eterna ha traído. ¿Les parece cosa poquita? Ninguno de los regalos que recibieron hoy en Navidad es comparable con tan semejante sublime amor. Nada se puede comparar, nada terrenal, ni el oro ni la plata, dijo el apóstol Pedro. Nada. El valor de la gracia de mi Señor Jesucristo es incomparable, no tiene precio. Caros, dice el apóstol Juan, ustedes, yo, somos caros. Le hemos costado la sangre del Hijo de Dios. Yo, eso es lo que valgo. La sangre de Cristo Jesús valgo yo. ¿Te parece poco? Yo soy bien caro. No déjate viendo que esos Teslas son carísimos. Yo soy más caro, mucho más caro que un Tesla. Mucho más caro. Carísimo soy yo. Le costé la sangre de mi Señor Jesucristo. Eso valgo. Un precio inaccesible para cualquiera. Eso es lo que yo valgo. Versículo 6 del San Juan 15. Dice, el que permanece en mí es como la rama, el que no permanece en mí es como la rama que se desecha y se seca. Las juntan, las echan en el fuego y las queman. Esto es una obra de juicio. Cristo ahorita tiene un mensaje de salvación para todos. Dios quiere que todos sean salvos. Dice el apóstol Pedro, Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es Dios, paciente. Quiere que todos se salven, dice el apóstol Pedro. Pero por cuanto, dice Jesús, no permaneces en mí, a los que ya lo aceptaron, son semejantes a las ramas que se secan. Una rama que se seca, desde aquellas que me mandaba mi mamá a recoger para hacer leña y hacer tortillas, ya no sirve más para nada, solamente para el fuego. Porque la savia, la virtud de la vida, ha dejado de llegarle. Por lo tanto, no puede dar frutos. Yo espero que en la iglesia adventista de Ágape no haya ninguna rama seca. Porque hay palabras de juicio para las ramas secas. Se cortan, se queman, son echadas al fuego. Ese es un mensaje también de la Biblia. Que en el tiempo de Dios habrá un momento de juicio en el cual reunirá a todas las gentes, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entre aquellos que van a la condenación eterna, habrán miles que nunca conocieron de la palabra de Dios. Pero habrán miles que conocieron de la palabra de Dios y decidieron no ponerla en práctica. Y para esos sí será muy doloroso, porque no hay nada tan doloroso que tener una falsa esperanza. Y yo creía que eso era para mí, pero no. La única confianza que tenemos acá en esta vida es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo dice nuevamente en el versículo 7, usa muchas veces la palabra permanecer Cristo en esta oración. Si permaneces en mí o si permanecéis en mí, aquí es algo importante lo que sigue después. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí, y le agregó Cristo, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Quién de ustedes tiene la capacidad para que las palabras de Dios permanezcan en ustedes? Y ser tan valientes de oponerse al mundo si así lo fuera posible. Porque he aquí el reto. La vida cristiana es una lucha, es un reto. Es una carrera, dijo el apóstol Pablo. Corro, cada día muero. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es una lucha, es una constante batalla. Porque es como Tony y Jerry, ¿verdad?
piense que usted es el ratoncito y el Jerry siempre se lo quiere comer. El mundo te va a devorar siempre. Descuídate y el mundo te va a devorar. Distráete un poquito y te arrebata el enemigo. Entonces la vida cristiana es una vida de estar despierto. De hecho, la palabra es velad. Y velad es reponerse al cansancio. Velad es no dormir. Eso es velad. Me desvelé toda la noche. No dormí. Entonces la vida cristiana no es una vida espiritual dormida, sino una vida espiritual despierta. Entonces tú tienes que defender no solamente a Cristo, sino también a su palabra. Porque la única manera como tú has aceptado a Cristo Jesús es a través de su palabra. Después de escuchar una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios, es cuando tú aceptas a mi Señor Jesucristo. Todos ustedes acá escucharon acerca de la palabra de Dios y a través de ese escuchar aceptaron a mi Señor Jesucristo. Y esa palabra que escuchaste, de la cual has ido conociendo cada vez más y más, es la que se te pide que permanezca en ti. Por eso Jesucristo dice, mis palabras permanezcan en ti. Pedid todo lo que será, todo lo que quieras y os será hecho. No se vaya al extremo a pedir tantas cosas, porque Jesucristo dijo que todo se le será hecho. Y si no se le es hecho, entonces Cristo nos quedó mal. No piense de esa manera. ¿Cómo entiendo yo el capítulo entonces? ¿Cómo entiendo yo el versículo? Pedid todo lo que quiera y os será hecho. Todo lo que quiera en cuanto a la obra que se me ha pedido hacer. Se me ha llamado a que yo sea un buen cristiano. Y para ser un buen cristiano pide todo lo que se necesita. Si a ti se te dice que hagas una casa y no se te provee madera, ¿cómo vas a hacer la casa? Y si no se te provee ladrillo, ¿cómo vas a hacer la casa? Y si no se te provee hierro, clavos, piedra, cemento, ¿cómo vas a hacer la casa? Pero si a ti se te pide que hagas una casa, tú esperas que se te provea todo. Pide todo lo que necesitas para hacer esa casa. Entiéndalo de esa manera el versículo. Pida todo lo que quiera en relación a la vida cristiana. No, Jesucristo no está para complacer caprichos de nadie. ¿Entiende eso? Pero es que allá afuera hay un mensaje sensacionalista, el cual te dice, estás soltera, ven y pídele a Dios por tu novio rico. Y va y pide a Dios por su, atrevida la muchacha, pide a Dios por su novio rico. Sí, porque el orador ya lo dijo. Has vivido rentando durante años, ven a Dios y pídele no una casa, 2 casas y Él te las dará. Bye. Ese es un evangelio sensacionalista. Usted no va a caer en esas trampas. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña dependencia de Él, dependencia de Él. Lo que Pablo escribió, lo escribió estando en la cárcel y dijo, todo lo tengo por basura por el sublime conocimiento de conocer a mi Señor Jesucristo. No quiere Dios que sus hijos sufran y estén con cara de estresados todo el día. La fuerza de su pueblo es la gloria de Jehová. Cuando Dios nos ve contentos, pues como usted, cuando ve a su hijo contento, también Dios se contenta con nuestras alegrías. Pero Dios dice, yo amo y disciplino a todo aquel que amo. O sea, yo reprendo y disciplino a todo aquel que la amo. Y algunos de nosotros estamos en disciplina de Dios ahorita. Así es de que soporte la disciplina con gozo. A ver si puede. Soporte la disciplina con gozo. Porque algunos estamos en disciplina de Dios. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios te pone en disciplina? Porque Él quiere salvarte. Porque Él quiere que seas para siempre su hijo. Por eso Dios te pone en disciplina. O sea, soporta la disciplina con gozo, soporta la prueba con alegría y verás que el Espíritu Santo traerá luz a tu vida. Verás que traerá luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Has conocido esa luz que Cristo prometió? La luz de la vida.
Ay, es que yo ando cayéndome y cayéndome, tropezón tras tropezón. No has conocido la luz de la vida que Cristo te ha prometido. Ahora bien, leemos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2 y el versículo 28. Primera carta de San Juan, capítulo 2 y versículo 28. Tanto Juan como las cartas son escritas por el mismo hombre, el apóstol San Juan. Y aquí él retoma las palabras de Jesucristo para darle un consejo a la iglesia. Por cierto, el mensaje que yo traigo para ustedes hoy es este: que permanezcamos en Cristo Jesús. Ese es el mensaje sencillo. Ese es el mensaje de esta mañana. Si tu familiar, si tu esposo, si tu novia, si tu amigo te pregunta, ¿y de qué les predicaron? El predicador dijo que permaneciéramos en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedes tú permanecer en Cristo Jesús? Recibiendo su palabra. Así yo puedo permanecer en Cristo Jesús, poniendo en práctica sus principios. Así es como yo permanezco en Cristo Jesús. Eso es el centro del sermón. Que permanezcamos en Cristo. ¿Cómo? Permanecer unidos. Que no pongamos en riesgo la relación tan importante para nuestra vida presente y futura. Que tus planes, proyectos o negocios no te separen de Jesús. Y si algo amenaza con separarte de Jesús, ese no es el camino. La vida es lo más importante y el cuidado de ella solamente está segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que a ti se te ha dado la vida y esa vida es lo más importante que tú tienes. De veras te digo que la vida es lo más importante que Dios te ha dado. Recientemente vi la película ahí en Netflix. Cuidado, no me juzguen, no me juzguen. Vi la película de esos, La Sociedad de las Nieves. ¿Sí? ¿Alguien más vio la película? La Sociedad de las Nieves, o de la Nieve, algo así se dice. ¿Qué hicieron todos esos tipos por salvarse, por salvar la vida? ¿Qué era lo más importante que ellos tenían en ese momento? ¿Qué fue lo más importante que ellos trataron de no perder hasta el último día? ¿Luchar por qué cosa? Ahí se dieron cuenta que la vida es lo más importante que tú tienes. Hicieron cosas de las cuales yo estoy en desacuerdo. Pero es una cosa de la vida real que pasó en 1972 en los Andes. Más de 40 personas accidentadas, de los cuales 16 sobrevivieron 72 días en la nieve. ¿Cómo pudo pasar eso? Tanta capacidad que tenemos nosotros. Porque no nos queremos morir. Cualquiera hubiera dicho, bueno, estamos aquí en la nieve, murámonos todos porque aquí no hay agua, no hay pan, no hay café, no hay azúcar, no hay nada, no hay cama, no hay cobijas, no hay nada, murámonos y listo. Pero no, lo primero que hicieron es luchar por sobrevivir. ¿Sí vieron la película? Dice que es un hecho de la vida real, que 16 uruguayos se salvaron de eso. La vida es lo más importante que tú tienes y la resguarda solamente en las manos de mi Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba pendiendo de la cruz, Él dijo unas palabras bien importantes. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que iba a morir, pero mi vida la estoy poniendo en tus manos, Padre. Eso es lo más importante, que tú hoy decidas poner la vida en las manos de Dios. Eso es lo más importante. Así que vuelvo al pasaje que les di y dice Juan, ahora hijos permaneced en Él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos ante Él en su venida. O sea que Cristo Jesús aparecerá por segunda vez, dice la Biblia. Hijos, permanezcan en Cristo,
para que cuando Él aparezca por segunda vez no seremos avergonzados. El avergonzamiento del cual la palabra de Dios está hablando es aquella falsa esperanza. Creer que tú te vas a salvar cuando en realidad has vivido una vida de libertinaje. Esas son falsas esperanzas. Tú tienes que tener una esperanza sólida. Claro, el hombre no es salvo por las obras que hace, pero la fe en Cristo es lo que debe de mover tu vida. Tú debes de caminar por fe, no por vista, dice la palabra de Dios. Por fe tú obras. Y cuando tú obras por fe, entonces tú confiadamente estás en Cristo Jesús. Y te digo hoy que no serás avergonzado cuando Cristo aparezca por segunda vez para librarte, para salvarte. Porque Cristo es tu libertador, y al que está muerto lo saca de la tumba, y al que está vivo lo transforma. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y agrega el apóstol, y así estaremos para siempre con Él. Esa es la palabra de Dios de la cual hoy les he venido a hablar. Una palabra cargada de promesas. No desechemos pues la vida. La vida es muy importante. No la desgastes en cosas vanas. No permitas que este mundo te arrebate la vida. Consérvala en Cristo Jesús. Ponla en el haz una cuenta de verdadero. Dice allá afuera el mundo financiero. Abre una cuenta de ahorros, una cuenta de inversión. Tu mejor cuenta de inversión es que tú pongas el tesoro de la vida en las manos de Cristo. Esa es tu mayor cuenta de inversión, porque esa inversión te llevará a tener vida eterna. Dice el capítulo 13 y el versículo 1. Póngale atención a estas palabras. Dice, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, capítulo 3 de la primera carta de Juan. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Esto es importante porque la palabra de Dios afirma que somos hijos de Dios. No que seremos, no. La palabra de Dios dice que yo soy hijo de Dios. No seremos hijos de Dios, soy ya hijo de Dios. Aún en esta condición en la cual peco. Si alguno de vosotros dice que no ha pecado, dice la misma carta, hace a Dios mentiroso. Si alguno hubiera pecado, abogado tenés ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si caíste a pesar de las luchas, tienes un abogado en el cielo. Pero tú eres declarado ya hijo de Dios. Hijo de Dios por haber aceptado a Cristo Jesús. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, se les ha dado, se les ha otorgado el ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice. Versículo 2 dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Que se caiga el mundo si quiere. Yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios somos intocables. Sí, pero te puedes morir, pero aún me caiga un edificio encima, de allí me resucitará Dios. Aún muriera de la enfermedad más terrible, de allí me levantará Dios del polvo donde me entierren. Tú tienes que tener una esperanza tan fuerte que Dios te sacará del hoyo más profundo de donde tú hayas caído. Si crees esto, vivirás eternamente y nadie arrebatará la vida eterna porque la guardaste en las manos de Cristo Jesús. Ahora ya somos hijos de Dios y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él porque lo veremos como es Él. Majestuoso en gloria, con millares y millares de ángeles alrededor, con una luz sorprendente que sobrepasa los rayos del sol, envolviente que envuelve todo el mundo, pero que sus hijos dicen confiadamente, este es mi Dios, lo hemos esperado. Qué belleza de promesa, ¿no? Hermano, no sé qué proyectos tengas para el 2024.
Pero el mensaje que te doy esta mañana es que permanezcas en Cristo Jesús por medio de su palabra. Sé que algunos de ustedes no predican, algunos de ustedes no dan un pequeño estudio bíblico. Acá pasaron al frente a decir que van a instruir a las personas. Cada oportunidad que tú tengas para aprender de la palabra es tu oportunidad para permanecer en Cristo Jesús. No olvides leer el matinal cada mañana. No olvides leer la lección de escuela sabática. Memoriza versículos. No me vengas como aquel que se memoriza los versículos que más le convienen a su estilo de vida. Como dice, no, es que Dios dice su palabra, al que te pida, dale. Por eso yo le doy. No, no seas así. No seas aprendiz de versículos que nada más te convienen a tu ritmo de vida, a tu estilo de vida. El evangelio es un principio de vida que te transforma para que el mundo conozca a Dios a través de ti. ¿Entiendes eso? ¿Quién lee la palabra? ¿Tú o el que no es cristiano? Tú lees la palabra. El que no es cristiano nunca ha leído la palabra de Dios. Por lo tanto, no conoce de Dios. Él va a conocer de Dios por lo que tú le reflejes. No hagas quedar mal a Dios, por favor. No lo hagas quedar mal. Ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en tu círculo de amigos. Que la gente pueda reconocer a un Dios poderoso a través de tu vida. Que pueda decir, wow, ese hombre. Y más cuando dicen, yo lo conocí cuando era un drogadicto, cuando era un borracho, cuando era un mujeriego. Y miren ahora qué transformación. ¿Y qué hizo? ¿Con qué chamanes fue? No, es cristiano adventista del séptimo día. ¿Ah? Guarda el sábado. No come carne de puerco, dice. Eso es lo primero que dicen de los adventistas. No, los adventistas esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su mensaje, lema, su punta de lanza. Por eso somos adventistas, porque esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. Y con respecto a las palabras de Cristo, y mis palabras permanezcan en ti, ponte valientemente delante de este mundo para que las palabras de Cristo permanezcan en ti. He aquí un ejemplo. El mundo dice, no importa con quién te cases, sea hombre o mujer, wherever, hazlo. La palabra de Dios dice que en el principio Dios creó al hombre y mujer, varón y hembra los creó y los casó. ¿Estás preparado para ponerte a favor de eso? ¿Te pones a favor de la palabra de Dios o en favor de lo que el mundo dice? Mis palabras permanezcan en ti, dijo Cristo Jesús. Tienes que tener la capacidad, la valentía de ponerte de parte de la palabra de Dios. ¿Crees en la palabra de Dios o la ves como algo que puede ser cuestionado? Muchos ven en la palabra de Dios cosas que pueden ser cuestionadas. ¿Cómo ves tú la palabra de Dios? ¿Como algo incuestionable? La palabra de Dios dice que los cielos anuncian la obra de Dios y el firmamento, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que Él es el creador. No, el hombre de ciencia dice que nosotros existimos por procesos evolutivos, que durante un tiempo tú y yo fuimos monos. Dice la ciencia. Y mis palabras permanecen en ti, dijo Cristo Jesús. ¿Tienes la capacidad para ponerte delante de la gente y decir, no, Dios es nuestro creador? Su palabra sí lo dice. La gente cree muchas cosas con relación a la muerte. Cree que cuando te mueres te vas a un lugar superior, que tu estilo de vida cambió. Saben que para los que creen eso es mejor morirse que vivir. Yo no sé por qué no prefieren mejor antes morirse que estar vivos. Porque pareciera que cuando tú te mueres alcanzas superpoderes naturales. Porque aquel Pedro, Juan, Lucas o Santiago o Salomé o quien siquiera que sea muerto, después de muerto tiene poderes que antes no tenía. Porque ahora te ve desde el cielo. Ahora te aconseja por donde quiera que vayas. Te habla en los sueños.
Entonces ese muerto consiguió poderes después de haberse muerto. No, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los muertos nada saben. ¿Tienes valor de ponerte a favor de la palabra de Dios? Si mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho, dijo Cristo Jesús. Que Dios bendiga a la iglesia de Ágape.